A esta hora conversamos con el líder social petorquino Gustavo Enríquez Toledo. Sí, ya estamos en conversación con Gustavo Enríquez Toledo, en conversación con un dirigente social de la comuna de Petorca, acá en la provincia del mismo nombre, la provincia de Petorca. Gustavo, qué gusto de saludarte como todos los martes. Ahora ya se va a hacer costumbre conversar con usted de una cantidad enorme de temas que nos compete toda la semana. Hay mucha movimiento político, se aprobó el 10%, en fin, hay estas cosas. Quiero saludarte y bienvenido a la radio, Gustavo. Muy buenos días, Hernán. Saludarte, muy agradecido de estar nuevamente aquí conversando en tu radio y enviarle un afectuoso saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Escuchando y viéndote a través de HD Televisión Digital, que ya vamos a estar inaugurando, esperemos que nos acompañe en esa inauguración que vamos a hacer pronto ya. Por supuesto. HDTV y también www.hradio.cl, 88.3 en la provincia de Petorca, por Twitter en vivo y en directo también, por Periscope Televisión y también por nuestra página de fanpage. Hartas plataformas para conversar con Gustavo Enríquez. Gustavo, ¿qué te ha parecido en la semana que pasó? Y yo vuelvo a reiterar, estuve recién hablando con el presidente del Partido Socialista, en la cual hablábamos un poco de esta, que fue transversal un poco porque el tema del retiro de fondos de pensiones, si bien muchísimos podríamos no estar de acuerdo, podríamos seguir diciendo que el gobierno llegó tarde con las medidas, en fin, pero fue aprobado en el Congreso con un apoyo transversal, tanto parlamentarios de la UDI como parlamentarios de Renovación Nacional, que eso le quitó el piso obviamente al presidente para vetar la ley o mandarla al Tribunal Constitucional. ¿Qué te pareció lo que ocurrió en el Parlamento esta semana pasada? Mira, en el fondo, la actuación del Parlamento en su conjunto, hablemos de Cámara de Diputados y Senado, podríamos verlo como el punto cúlmine ya de una crisis arrastrada por 2 o 3 meses del manejo político del gobierno. Yo creo que me refiero cuando hablamos de que hayan habido votos en la Cámara de Diputados como en el Senado, votos de parlamentarios oficialistas. Bueno, lo que te puedo transmitir de eso es que fue como la gota que rebalsó el vaso en el fondo. ¿Te fijas, Hernán? Sí. La gota que rebalsó el vaso sobre una crisis que yo entiendo se arrastraba hace 2, 3, un poquito más de meses. Desde el estallido social parece, ¿no? No, para nada, porque el comité político que se llama, que son los 4 principales ministros, fueron designados en el contexto de estallido social y lograron de cierta forma articular el acuerdo por la nueva constitución en el 15 de noviembre. Así es. Llegaron al acuerdo de las medidas de emergencia por $12.000 millones. Hubieron gestos, hubieron mensajes de articulación generados a través del comité político que nos decía que no funcionaba tan mal. Pero en la interna de los partidos, Hernán, y esto hay que ser súper enfático, no lo he dicho yo, lo han dicho grandes líderes nacionales ligados al oficialismo, el problema ligado al comité, todos hoy día quieren cambiar el comité político, quieren cambiar al ministro Blumel, reordenar el esquema. Y hay una cuestión bien simple, si el presidente Piñera busca tener resultados distintos, evidentemente que tiene que contar con un esquema distinto. Y eso significa que quizás no pueda contar con el mismo comité político que hoy tiene, sino que tenga que buscar otro, porque es parte de ese esquema distinto que permitiría obtener resultados distintos. Pero también hay otro elemento que yo le llamaría un factor externo al gobierno, pero que está presente, que es la coalición política que le da el sostén electoral a dicho gobierno. Llámese el Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional, el PRI y Evolución Política. Aquí el problema con los parlamentarios se tuvo que ver un poco con el manejo interno de los partidos políticos, por eso te digo que es una crisis que se arrastra hace 2 o 3 meses. ¿Ya? Mira, en Renovación Nacional hay una crisis brutal en la interna, no una crisis, no le llamaría yo una crisis política del partido en sí misma, sino que una crisis en los liderazgos y en el manejo de la directiva, de Mario Desbordes, de ese tipo. Te fijas, hay 2 bandos muy marcados y muy fuertes que están combatiendo, que están disputándose el poder en la interna de Renovación Nacional. En la UDI pasa algo similar, pero yo le llamaría más una falta de conducción política de parte de Van Rysselberghe, que todos aquellos que tenemos una que otra amistad influyente dentro de la UDI, te dirá que hay una falta de conducción enorme, que Van Rysselberghe no ha sido capaz de llenar eso. Luego va a Evolución Política y te encuentras con su presidente Larraín Mate renunciado,
siendo que una semana antes en el Mercurio de Santiago, el día domingo, había anunciado su repostulación al cargo como presidente nacional del partido y renuncia 2 días antes de terminar la inscripción de las listas. Entonces, tú te preguntas entonces qué está ocurriendo primero con el funcionamiento interno de los partidos políticos que forman la coalición de gobierno. Ahí está la primera reflexión de decir, ¿están funcionando bien o mal? Yo creo que están funcionando mal. Debido a las disputas internas, producto del desorden que significa la baja aprobación del gobierno al final del día, hermano. Sí. Las bajas aprobaciones del gobierno, que es donde también se sostiene a su vez los partidos de gobierno, generan siempre un desorden en las piezas brutal, que lo vivió ya Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Cuando Michelle Bachelet empieza a bajar las encuestas posteriores al caso Cabal, tú te acordarás con claridad de que hubo un desorden y un reordenamiento de las fuerzas políticas internas de la nueva mayoría, brutal, que terminó finalmente con la Democracia Cristiana formando una candidatura presidencial aparte, ¿te recuerdas? Sí, porque dijeron que no estaban dispuestos a participar con el Partido Comunista. Así es. Bueno, esos tipos de cosas ocurren cuando el liderazgo presidencial, que debiese ser el que aglutina la coalición, se pierde, por así llamarle, no le llamaría el piso político, pero pierde la aprobación ciudadana. Llamémosle así, es un vacío de poder, para que se entienda. Cuando esto ocurre se genera un vacío de poder, cuando baja mucho la aprobación del presidencialismo, y ahí hay un tema relevante que el otro día lo hablamos, de qué tanto daño y qué tanto beneficio nos está causando un modelo ultrapresidencial en este país. Uh-huh. Porque si todo depende de la aprobación pública de una persona, yo siento que estamos poniendo la responsabilidad de la República sobre los hombros de un puro individuo o una mujer, no sé, el que asume el rol de presidente, pero es demasiada responsabilidad la República y su democracia sobre los hombros de una pura persona, y no puede ser que porque, no sé, ocurrió un incidente determinado y su aprobación en la academia, que sale todos los domingos, disminuya. Uh-huh. No puede ser que eso signifique un desorden tal en el sistema político que impida gobernar. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que repensar en este país. No podemos depender de un individuo para saber cómo vamos a gobernar nuestro país. O sea, la democracia y la república tiene que funcionar a propósito de los individuos, no a causa de ellos. ¿Me entiendes lo que quiero apuntar? Sí, oye, Gustavo, y estamos viendo una situación en la política que, a ver, cuando viene la desaprobación de la política antes del estallido social, antes del 18 de octubre y luego durante el estallido social, la política está muy mal mirada y todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la política? Volver a reconquistar al ciudadano, volver a hacerle entender la importancia que tienen los partidos políticos y la política en el país, la democracia y todo el tema. Y vuelven a caer en un desorden, porque, a ver, aparte del desorden, no entender, Gustavo, de que la democracia o el mundo es distinto hoy día. Es distinto porque se necesita llegar a acuerdo y mirarse a la cara, ya sea un comunista con un UDI, que tienen que entender de que este país lo sacamos todo adelante, de que si siguen las peleas internas en los partidos políticos, ya sea de una coalición o de otra, o entre un mismo partido, porque a veces en un mismo partido hay distintos bloques, ¿no es cierto?, eso más aún aleja a la gente de la política, más aún a los jóvenes que tienen que aprender a votar, que tienen que empezar a ir a las urnas. Tenemos un plebiscito muy pronto, el 25 de octubre, no queda nada. El próximo año la elección, en abril, y a fin de año también, fines del 2021 también. Entonces tenemos un montón de elecciones. Lo hablábamos con el presidente del CERVEL el otro día acá en la radio. Y que se viene y que la participación es importante, pero ¿quién participa con este desorden que tú dices y que se está viendo? O sea, aquí no estamos hablando nada, no estamos pelando por pelar, o sea, es lo que se ha visto hoy día, ¿o no? Sí, Hernán, mira, en esta cosa de las ciencias sociales, lo que sí te puedo afirmar es que la incertidumbre siempre es máxima, ¿me entiendes? O sea, no podemos hacer proyecciones de lo que debiese ocurrir, pero nunca con certeza saber lo que va a ocurrir, ¿me entiendes? Tú tienes toda la razón. En tiempos de una política deslegitimada en todos sus niveles, donde la gente no quiere participar, en teoría uno esperaría que el rumbo de la acción política fuera distinta. Pero yo aquí te quiero plantear un escenario. Yo creo que hoy día Chile, políticamente hablando, y no sé si el pueblo, si ese es el punto, no sé si es la gente, yo creo que es una cosa de la élite. Hoy día Chile está viviendo una alta polarización política en la élite política.
en los diputados, los senadores, las dirigencias de los partidos. Entonces, el sistema político, la dirigencia política de los partidos, hoy día está viviendo un escenario en mi opinión, de extrema polarización ¿Ya? política, que en palabras del académico Pablo Ortúzar, que es un sociólogo santiaguino bien conocido, joven, lo dice con mucha claridad hace 3 domingos atrás en el diario El Mercurio. Cuando las élites políticas se polarizan en extremo, son capaces, producto de sus malas decisiones, de destruir un país. Entonces, estamos viviendo hoy día, siento yo, Sí. una polarización extrema de las dirigencias de los partidos políticos, de los líderes políticos en el Parlamento, en el gobierno, etcétera. Entonces, esta polarización, en palabras de Ortúzar, podrían destruir el país, sí, pero es una polarización de la élite, no del pueblo, no de la gente normalmente. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que como los medios de prensa tienen la capacidad de penetrar tan fuerte en las conciencias de las personas, esa polarización de la élite finalmente termina permeando a la vida cotidiana de la persona común que trabaja en otra cosa, ¿me entiendes? Que no se dedica Ya. a la política. ¿Ya? Entonces, los medios de comunicación terminan permeando la conciencia de las personas y tensionando o polarizando el diario vivir de aquellos que no están en política, que son las grandes mayorías de este país. Ahora, también, otro fenómeno importante de evaluar, yo creo que Chile hoy día está viviendo, al menos en el sistema político, está viviendo lo más parecido a lo que fue la Argentina de los 40, ¿Ya? a lo que se llamó, porque mira, todos hablan del concepto populista, todos hablan de populista, cuando hay algo que no les parece bien, hablan de populista, y esto es una crítica a evolución política, a ver si nos escuchan. Compitiendo por la Presidencia Nacional de Evolución Política está don Andrés Gutiérrez de Papúo, ¿Ya? cosa que me enorgullece que una persona de la provincia esté peleando la Presidencia Nacional de un partido político, el que sea. De Bópolis. Creo que ya es motivo de orgullo, de Bópolis. Y resulta que viven diciéndole populista a todo el mundo cuando hay algo que no les parece, pero resulta porque, no sé, no lograron armar listas a tiempo, vienen, le pegan un llamado de teléfono al presidente del Tribunal Supremo, supongo yo que fue una llamada de teléfono, pero el Tribunal Supremo aplaza el tiempo de inscripción de candidatura. Esos tipos de cosas yo creo que no le hacen bien a la política, y eso ocurre dentro de los partidos políticos, ¿no? ¿Ya? Ocurre dentro de los partidos políticos. Yo, mira, de ahí no conozco un militante que no me haya dicho que en algún momento de su vida militante no haya vivido un hecho, ¿ya? Asociado a algo que era irregular en el funcionamiento propio del partido. ¿Entiendes? Ya. Partamos por la UDI mandando al Tribunal Supremo a sus diputados por votar distinto a lo que querían. Como dijo Iván Moreira, Sí. en los principios de la UDI en ningún lado está escrito hacer defensas corporativas de la AFP. Entonces, esos tipos de cosas que ocurren dentro de los partidos políticos a mí me desalientan, porque Sí. al final del día lo que uno ve es que va a seguir aumentando la deslegitimidad de los partidos y la Ya. gente no va a querer participar. Si esa es la realidad del asunto. Ujú. Pero para retomar el tema que yo te planteaba, de lo que yo le llamo el momento populista. Ya. La Argentina de los 40 era una Argentina próspera, la quinta potencia económica del mundo, Sí. ¿ya? Con una capacidad de producción agroalimentaria, con una industrialización exacerbada e incomparable con ningún país de Latinoamérica. O sea, Claro. la Argentina de los 40 era el primer mundo en Latinoamérica. Sí, de hecho, por eso también de hecho, dame un segundo. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Argentina se convierte en el granero del mundo. O sea, gracias al grano, a la carne, a todo lo que producían ellos, se convirtió en una... podrían haber sido potencia. Ellos se rifaron la oportunidad de ser potencia económica. No, sí. Porque después de eso reunieron mucha plata y después se la gastaron toda. Ahí ocurrió populismo después. Ahí ocurrió populismo porque empezaron a gastarse lo que tenían. Es que allá quiero apuntar, ¿no? Sí. Mira lo que me acabas de decir. Sí. La Argentina de los 40, liderada hasta ese momento por presidentes liberales, Sí. habían logrado construir un país potente, con una capacidad industrial nacional muy fuerte, con una capacidad agroalimentaria que daba comida al mundo. Sí. Mientras los otros países estaban en guerra, Sí. en la Segunda Guerra Mundial, Sí. haciéndose pedazos sus propias economías, la Argentina, aquí nuestra nación hermana, Argentina, estaba dedicándose a montar la industrialización nacional. ¿Qué pasó? Que en los años 50, 60, 70, 80, hasta el 90, la Argentina gozó de altos niveles de educación, de un nivel cultural de sus clases medias brutal, o sea, Sí. gigantesco, Sí. producto de la buena educación.
ingresos económicos, un sistema de salud, un modelo de producción nacional que lo transformó verdaderamente en lo que te decía yo, en ser la quinta potencia económica de este planeta en los años 70. Sí. O sea, todo lo bueno que se hizo en los 30 y 40, Llegó o 20, Perón 30 y y jodió 40, es que a eso quiero llegar. En los 70, culmina en los 70 con la quinta potencia económica de este planeta. Sí, sí. O sea, era el primer mundo en Latinoamérica, Hernán, si esa Sí, es la realidad. sí, así es, y después así es. Ocurrió la dictadura de Videla, después la degeneración, el mal gobierno de Alfonsín de la Unión Cívica Radical, y así después Carlos Menem con un populismo de derecha ligado al peronismo. Pero yo creo que la esencia del problema argentino, y esto hay un libro sobre esto, pero lo conversé también un día con una argentina. Yo estudié en Argentina por lo demás, Sí. estuve un tiempo becado allá. La esencia del modelo fallido argentino parte de una cuestión idiosincrática, cultural, que tuvo origen en las élites políticas de la época, de los años 40 y 50, liderada por un caballero llamado don Juan Domingo Perón. Así es, así es. Don Juan Domingo Perón, según la academia, para los que no saben, es reconocido como el primer gran populista en la historia de la humanidad. Así es, así es. Entonces, por eso digo yo, es aquí en el debate público nacional hablan de populistas para arriba, para abajo, algunos ni saben lo que es. Oye, no pero sé desde si el punto de tú vista debes saber la historia, académico... sí, tú debes saber la historia, ¿sí? Que cuando Perón asume, se va al Banco Central argentino, abre las puertas y no pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Porque el oro llegaba hasta los techos. O sea, Argentina, lo que tenía guardado en oro en el Banco Central argentino, podría haber vivido 30 años sin producir un peso. Y sin embargo, Perón le empezó a subsidiar todo, la leche, el pan, todo, weón, todo, y le empezó a regalar esa plata a la gente. Y la gente se acostumbró a floja. Y bueno, y llegamos a lo que hoy día Argentina, un país, uno de los países más endeudados del mundo. Ya, mira, tienes mucha razón en muchos puntos, mira. Y para desmitificar, porque se dice que Juan Domingo Perón poco más era de izquierda. Juan Domingo Perón era de derecha, Hernán. Tanto así, autoritario por lo demás, de derecha autoritaria. Así es. Era amigo personal de don Benito Mussolini, así es, líder fascista en Italia. Cuando a Juan Domingo Perón, en su primer gobierno, porque él hizo dos gobiernos, en su primer gobierno le dan un golpe de Estado y tiene que irse exiliado para no ser asesinado, se va a Italia, a la Italia fascista de Benito Mussolini. Así es. Él le da asilo político y unos años después vuelve en gloria y majestad de Juan Domingo Perón a la Argentina a ser nuevamente presidente. Y allí, cuando vuelve a la Argentina a ser presidente, ocurre lo que yo llamo el momento populista, o lo que los académicos, más bien dicho, llaman un momento populista. Llega Juan Domingo Perón a una Argentina industrializada, rica, quinta potencia del mundo. Así es. Instala y promueve políticas públicas sin ninguna razón de ser, empieza a gastarse la plata que no tenía y finalmente termina en el sostén cultural de una Argentina próspera duró hasta los 70, pero eso es lo que te dura la plata nomás, tanto tiempo acumulándola, generando riqueza, eso le duró 30 años, 20, 30 años los recursos y después fue un despilfarro y hoy día es cualquier cosa, en mi opinión, desde el punto de vista de la organización del Estado y las lucas involucradas allí. Así es. Bueno, mira, me di una vuelta tremenda en la historia de nuestro país, hermano. Pero estuvo muy bien, porque resulta que estamos educando a la gente también, Gustavo, a través de esta historia. Sí. Educamos a la gente. Cuando entonces retrocedimos atrás y vemos lo que le pasó al presidente Piñera ahora, que le exigían más recursos en la mesa, y si bien es cierto, podía tener, porque hoy día la deuda del PIB es de un 30%, podíamos llegar a endeudarnos de un 30% más. Sí. Pero Argentina está endeudado como el 300, el 400% de su Producto Interno Bruto, hoy día producto de su desorden económico. Está en default. No tiene acceso a créditos baratos en el medio internacional, sí. Cosa que Chile sí tiene, y eso es una cosa valorable todavía. Pero yo cuando te hablaba del momento populista nacional, por eso te decía, yo creo que la crisis... Pero yo no le veo mucha salida aún a la crisis política, además de la social, económica y sanitaria, a la crisis política. Esta es como la guinda de la torta, ¿no? Esa es la realidad. Perfecto. No le veo salida aún institucional y créeme que estoy con serias dudas que la nueva Constitución va a ser la solución. Yo creo que esta cuestión tiene que ver más allá, es una cuestión cultural. Oye, Gustavo... No es meramente institucional, es cultural y estoy con esa duda, pero bueno, hay que esperar que el tiempo decante y ver los resultados. Pero mira... En Chile hoy día estamos viendo un momento populista en las élites políticas, como la vivió Argentina en los 40 cuando llega Domingo Perón del exilio. Así es. Juan Domingo Perón, una persona adinerada, de derecha, populista, el primer populista de la historia de la humanidad, como te dije, reconocido por la academia, empieza a despilfarrar la plata y a gastar en todas las demandas existentes, no genera una lógica de prioridad y no organiza el Estado de acuerdo a los desafíos que tenían.
Ellos tenían que haber dado el siguiente paso a perfeccionar su industria para haber sido Potencia un país desarrollado mundial. hasta el día de hoy. Sí. Y eso no lo hicieron. Mm. Bueno, yo siento que Chile, con las envergaduras de lo que es Chile, o sea, Chile es mucho menos que lo que Sí, fue en por esa época de Argentina. Argentina era otra cosa, era Sí. brutal la cantidad de lucas que habían juntado, pero Chile pequeñito, con lo que tiene, mono extractivista, como le dicen algunos, con una economía aún relativamente exportadora de materias primas, con Así. muchos desafíos en industrialización y complejización de sus cadenas productivas, todo lo que tú quieras, que es parte de un debate político responsable, pero aún así estamos en un tono y en un momento populista de las élites políticas, Así es. que van a tratar de ofrecer los recursos que no tienen al pueblo para que el pueblo diga, no, está bien. Ese es el problema. Estamos viviendo ese momento. Van a tratar de sacarle lucas al Estado de la forma que sea. Y ya que en la Constitución se dice que la iniciativa exclusiva de ley, o sea, el gasto de recursos públicos es iniciativa exclusiva del presidente de la acuerdo a República. la Constitución, claro que sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué ocurre allí? Van a tratar de buscar artículos transitorios de reformas constitucionales para tratar de saltarse ese principio constitucional. Que eso es lo que se está haciendo en el fondo, para poder generar políticas públicas a través de reformas constitucionales. Y invito a todos a leerse una carta del Colegio de Abogados de hace 2 domingos atrás, donde manifiestan colegio de abogados, no estamos hablando de un grupo político. Sí. Colegio de abogados compuesto por gente de todos los sectores políticos, están muy preocupados de lo que ellos llaman la técnica legislativa. Sí. Porque diseñar políticas públicas se hace en materia de ley, ¿ya? Pero no a través de reformas constitucionales. Y Así más es. aún, Hernán, si en octubre tenemos un plebiscito para cambiar la Constitución. Entonces, la técnica legislativa nos está mal llevada, es parte de esa necesidad que sienten algunos líderes parlamentarios de poder ocupar recursos y tirárselos a la gente. Perfecto. Pero como no tienen la facultad exclusiva, están tratando de buscar artimañas jurídicas para poderlo lograr. Mira, yo soy un convencido de que las políticas públicas en este último tiempo en crisis han sido total y absolutamente insuficientes, nefastas, y me da vergüenza cómo se ha dado la entrega de recursos, subsidios y cajas. Es verdaderamente una vergüenza, pero eso es una vergüenza del Estado de Chile. A toda la política nos involucra esta vergüenza que siento. Pero en ningún caso eso significa ponernos tramposos y empezar a saltarnos las leyes jurídicas, porque las democracias, para que funcionen, tienen que tener por lo menos reglas básicas. Así es. Y Así yo siento que hay una actitud por saltarla, y eso no nos hace bien. Así, absolutamente de acuerdo. Por eso nosotros vamos a tener un programa especial a partir de ahora de agosto. Un programa especial todos los... estoy definiendo el día, ¿no es cierto? Y el horario, pero sí va a ser en la tarde, ¿ah? Que va a ser un programa de... Ojalá me una invitara, oiga. No, si lo vamos a invitar, una constitución Ya. para un nuevo Chile. Una constitución para un nuevo Chile. ¿Ah? Eso va a ser, ahí estamos viendo también el nombre del programa para no ofender a nadie, para que no se vea Ya. que estamos cargados a la prueba. pero No, la idea que oye, la idea va, Hernández. acá van a entrar los del apruebo, los del rechazo en este programa, todos. Sí. Porque aquí tú sabes, y me conoces de hace rato, que estos micrófonos siempre han estado abiertos a todos. No. ¿Ah? Oye, yo estoy en una profunda reflexión, porque yo todavía no decido mi voto, aunque no me creas, porque tengo amigos que están profundamente comprometidos con el rechazo, pero también tengo muchos amigos que están comprometidos con el apruebo. Y yo estoy en una disputa intelectual interna. Tiene que le llamaría decidirse yo. luego, tiene que decidirse luego. Sí. ¿Ah? No, si lo tengo. Es que Esto es tengo tantas histórico, cosas, lo que va a ocurrir es histórico, estimado amigo. supuesto. Lo que va a ocurrir No, es yo todavía no lo histórico tengo- el 25 de no octubre. lo tengo determinado. Vale. Mira, yo todavía no tomo la decisión por cosas que yo soy ligado a familia Sí, sí. empresaria minera, Sí, y a la minería le va a causar un daño tremendo la incerteza jurídica sobre las pertenencias mineras. Y eso a mí me preocupa no por mi familia, sino que me preocupa fundamentalmente por todas las pequeñas pymes sí, mineras que existen en este país. Sí. Oye, una empresa grande tiene un bufete de abogados para defenderse. Pero una pequeña empresa, ojo, aclaremos que la Constitución va a estar, en la Constitución actual, va a estar rigiendo hasta el plebiscito ratificatorio. no, hasta, Sí, no, estamos claros, pero o sea, no hay, o sea, el 25 de octubre luego elegimos a la constituyente y ellos van a tener 9 meses tienen que y discutir. se puede alargar a un año, pero durante esos 9 meses o el año va a seguir rigiendo esta constitución, o sea, no vamos a estar No, sin estoy de constitución. Entonces, ojo, No, así sí. no lo empecemos a tirar a la gente que se asuste y diga, no, hoy vamos a estar 9 meses, un año sin constitución. Si no le estoy, Pero, no estoy asustando a nadie. No, a mí me preocupa la incerteza jurídica sobre la propiedad de las pertenencias mineras, porque siempre se habla, mira, en minería siempre se habla de que las pertenencias mineras están en manos de los grandes grupos económicos. Y claro, hay grandes empresas que tienen propiedades mineras,
pero tú no sabes la cantidad de pequeños mineros, la cantidad de pesquineros que viven día a día y se sacan la cresta por sacar a sus familias adelante y que producen empleo en la pequeña minería, compadre, y nadie les ayuda. Oye, si les dan oye, el subsidio del Ministerio de Minería, en mi opinión, es total y absolutamente insuficiente para apoyar a la pequeña minería. Sí. Creen que tirándoles 5 millones de pesos la cuestión anda, y no es así. No, la pequeña minería necesita mucho apoyo. Los costos son muy altos. Sí, para funcionar, entonces, pero necesitan mucho apoyo la pequeña minería y nadie se preocupa de eso. Y a mí se me tiene muy preocupado, y si a esto le sumamos que no se sabe qué va a pasar, en el caso de la incertidumbre que ellos van a sentir que va a ocurrir, eso me tiene en reflexión de cómo se te debe dar el debate. Perfecto. Ahora, apruebo o rechazo más allá de las posturas, que no se entienda que hay buenos o malos, simplemente hay formas distintas de ver un país. Nada más. Un caso que la intolerancia se apodere del debate público, si eso es lo que yo quiero proyectar, es lo que quiero transmitir, que no hay intolerancia ni odio. Aquí hay visiones distintas y son todas respetables porque en la democracia, mientras no haya violencia involucrada, en la democracia todas las opiniones y todas las visiones de país son válidas, legítimas y aceptables. Perfecto. Gustavo, qué gusto tenerte. Se nos va el tiempo como nada. Sí. Pasaron hartos minutos, estamos atrasados con la pausa. Luego se nos viene la hora de los contadores. Agradecerte y nos reencontramos en cualquier minuto. Y si no, el martes a las 10 de la mañana, a 10 y media de la mañana, perdón, o 10, a las 10, pues son las 10 y media, con Gustavo Enrique, un dirigente social de Petorca. No te vayas, por favor, de la imagen para cortar ahí la imagen de HDTV. Nos vamos y ya regresamos después de la pausa comercial. Despídete nomás, por favor, Gustavo. Ya, un abrazo, Hernán, muchas gracias y saludo a todas las personas, pues que tengan buena semana. Vale, gracias. Ahí está Gustavo Enrique. Nos vamos, final, en la conversación con Gustavo Enrique Toledo. Ha finalizado la conversación con el líder social Gustavo Enríquez Toledo.